Bienvenidos todos, estamos una vez más en Inspirados, un programa creado para inspirar y como cada semana, la verdad es que las semanas se hacen largas cuando hay tantas cosas lindas por compartir y hoy una vez más tengo la suerte de compartir, yo lo siento mi amigo, es mi compatriota, también alguien que admiro mucho, mi no sé qué, lo tenemos acá con nosotros a Sebastián Darpa. Sebas, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Romina? Estoy encantado, muy feliz, muy contento de poder compartir contigo y con tu comunidad temas que creo que son muy importantes, que están como ahora que estamos muy sensibilizados con eso que vamos a comentar y bueno, la idea es aportar valor, así que quédate. Tú que estás ahí de otro lado, quédate, que te va a gustar. Quédate en el programa y quédate con la película. Sebas, cuéntanos así brevemente un poquitito a qué te dedicas tú para aquellas personas que te empiezan a conocer hoy, que sepan qué pueden conseguir a través tuyo. Bueno, básicamente yo trabajo a nivel de misión, por así decirlo. Mi misión es acompañar a las personas en un proceso de transformación, que le lleven de un estado actual en el que muchas veces están en un estado de bloqueo, en un estado de miedo, en un estado de falta de sentido, o que muchas veces quieren conseguir un objetivo en su vida y no logran conseguirlo, ¿no? Entonces, de alguna forma, con el trabajo que yo realizo, con todas las herramientas que pongo en práctica con mis clientes, hago procesos de transformación, ¿no? Para llevarlos de ese estado actual a un estado deseado, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo les Ujú. gustaría estar? ¿Cómo les gustaría que fuera su vida? Además de hacer sesiones personales de transformación, también me dedico a la formación y a las conferencias, Ujú. siempre en el campo del desarrollo personal. Y muy vinculado sobre todo con temas que tienen que ver con la búsqueda de sentido, ¿no? Esto es algo que a mí me gusta mucho. Y tengo también otros proyectos más que si nos da tiempo comentaremos, como por ejemplo Érase una vez, que es un proyecto para niños, que es de los cuentos. A mí me encantan las historias, Eh, los cuentos. Ese es el último proyecto en el que estoy sos embarcado. sos un grandísimo comunicador. De hecho, creo que este proyecto que sí me gustaría que le dediquemos un trocito de tiempo, así que hagamos ese esfuerzo que a tú y a mí nos gusta irnos por ahí. Pero recordemos esto porque creo que es genial depositar un poquitito, ¿no? Sembrar estas semillitas para cosechar al futuro, no desde lo individual, sino desde lo colectivo. Así que sí, me encanta. Antes de empezar estábamos hablando un ratito y yo le comentaba a Sebas que quería comenzar esta entrevista hablando sobre su último post, en donde voy a citar tus palabras y a partir de ahí pues transmitir un mensaje, sobre todo en estos tiempos en los que pues hay mucho, como vos me decías, Sebas, mucho vacío existencial, ¿no? Tenemos esta incertidumbre constante que desgraciadamente normalmente la incertidumbre se suele alimentar más de pesimismo, de angustia, porque bueno, también es verdad que estamos atravesando lo incierto y no todos dentro de lo incierto tienen herramientas, ¿no? Para sumergirse ahí. La frase es la siguiente, a mí me encantó y seguro que a todos os va a encantar, es: no existe peor tragedia que irnos a la tumba con toda nuestra música dentro. Ahora podemos decir que esta incertidumbre de la que hablábamos, el vacío existencial, puede ser lo contrario, ¿no? Algo que nos aturde y no nos deja escuchar nuestra música. ¿Cómo lo vivís vos desde tu punto de vista esto? Pues bueno, a mí la frase también me gusta mucho, me impacta mucho, sobre todo porque de alguna forma viene a representar el hecho de esos talentos, esos dones, esas virtudes que todos, aunque sea secretamente, sabemos que tenemos y a veces llega un punto de que dices, se pasan los años y no pones en práctica, no haces nada con eso, ¿no? Realmente eh, resulta muy doloroso poder llegar a una edad avanzada en tu vida, mirar hacia atrás y decir, ¿por qué no fui capaz de dar el paso, de decir ese sí de corazón a ese proyecto que realmente me gustaba tanto, a poder entregar esos talentos, esos dones, esas virtudes? En fin, básicamente la frase viene a decir esto, ¿no? Viene a decir que ahora es el momento de que te pones en contacto con tus talentos, tus virtudes, tus dones y entiendes que no son tuyos, sino que tienes la responsabilidad de entregarlos, de poder esparcirlos. Así que Ujú. básicamente esa es la idea principal de eso, ¿no? Y está muy conectada con algo que comentábamos antes, que es el vacío existencial. Y si quieres, profundizamos en esto. Me gustaría mucho, para mí este post es como una llamada a la acción, es como un sentido de justicia. Yo lo leí y a mí me conmovió porque es esto de no te hagas esto, ¿no? No te postergues. Y ahora que parece que el mundo está frenado, que la frase de cabecera es cuando todo esto pase, y es como sí, cuando todo esto pase ya llevamos casi un año, mientras tanto está pasando y entonces, ¿qué pasa contigo, no? Porque es como que está lo incierto, pero alimentamos lo incierto de eso, pues de un vacío que en realidad lo que nos está vaciando es por dentro.
Totalmente. Y fíjate que esta situación en la que estamos inmersos ahora está llevando a muchísimas crisis de sentido, ¿no? Ujú, La gente de repente, como ha puesto stop en el trabajo que hacía, como de repente ya no tiene tantas actividades que realizar en su día a día, ese momento de silencio, ese momento de tranquilidad, ese momento de sosiego, de repente se han convertido en un infierno prácticamente, ¿no? ujú. Porque, wow, digo, ¿qué está pasando en mí, no? Hay una especie de vacío que muchas veces ese vacío se suele identificar, es decir, cuáles son las evidencias de que estoy atravesando un vacío existencial. Generalmente son tres evidencias. Número Ujú. uno, de repente estás muy enojado, muy cabreado con todo el mundo. No sé si esto lo has visto por ahí, ¿no? Pero de repente personas que están muy enojadas, muy cabreadas con todo lo externo y evidentemente consigo mismas también. Eso es como Ujú, un síntoma, ¿sabes? Otro ujú. síntoma que se está dando, Romina, ahora mismo para un poco darnos cuenta de que estamos en un vacío existencial, Sí. es la adicción. Es la adicción y aquí hay diferentes cosas a las que podemos estar adictos, pero por poner un ejemplo, el teléfono móvil, ¿no? El teléfono móvil se ha convertido Fue la en primera en una la que adicción muy pensé. fuerte. Fue la primera. ¿Y crees que la adicción es un punto de fuga? Es decir, distraigo de alguna manera mi mente para no conectar conmigo, al igual que el enfado, porque dijiste una cosa, ¿no? El enfado con el mundo, pero también con uno. Pero hay mucha gente que solo lo proyecta hacia afuera, ese enfado. Entonces, ¿crees que esa Sí, adicción, por ejemplo, es pero distracción? yo incluso haría la pregunta a la gente que nos está viendo y nos está escuchando, ¿no? Y que se respondan realmente en silencio a esta pregunta que acabas de hacer. Intuitivamente tú dices un sí de corazón, porque sabes que eso está de alguna forma dándote un pequeño chute de distracción para afrontar o no afrontar, ¿no? Ese silencio, ese nada. No, mira, fíjate que hay una sensación, Romy, Mm. hay una sensación que no la podemos llenar con nada. O sea, no te puedes ir a comprar unos zapatos, no te puedes ir al cine y olvidarte. No, esa sensación es la angustia. Cuando Horrible. sientes angustia en tu vida, ahí estás desnudo, desnuda ante la existencia, ¿no? Ujú. Hasta que no llegamos a ese punto, es un punto de quiebre, ¿no? De repente buscamos distraernos, buscamos todo este tipo de cosas que muchas veces hacemos. Ahora, si Ujú. la angustia te encuentra, entonces sabes que estás en el punto de quiebre. Claro, entonces teníamos, me comentabas, tres síntomas, ¿no? Uno sería este enfado, el segundo, la adicción, y el tercero, ¿cuál sería? Y el tercero es quizás el más evidente de todos, que es un estado de apatía, de tristeza, de desgano, más llevado a la depresión, ¿no? Ese Ujú. levantarte por la mañana y no tener ganas de hacer nada, el quedarte como más tiempo en la cama. Básicamente lo que pierdes es la ilusión, pierdes el entusiasmo, pierdes el sentido. Básicamente es esto, ¿no? Por eso decimos el vacío existencial es la falta de sentido. Y es algo ahora, tanto que hablamos de pandemias y todas estas cosas, ¿no? Bueno, la pandemia silenciosa más grande del siglo XXI es el vacío existencial. Porque sabes que de repente, Romy, quizás tu novio está atravesando un vacío existencial, o tu hermano, o tu padre, o tu madre, o tu hijo, ¿sabes? O sea, y Ujú. no nos damos cuenta muchas veces. Por eso es Claro. que es una epidemia silenciosa. Y ahí tenemos que estar alertas con nosotros mismos, evidentemente, para darnos cuenta de que quizás estamos entrando en un vacío existencial, o también con las personas que están en nuestro entorno, para darnos cuenta y poder, de alguna forma, tenderles una mano a esa persona para que no sufra más de lo que realmente puede ser útil sufrir. Correcto. Pasa que hay un tema con lo que comentás que es el dolor, ¿no? Por generalizar. Y en este caso no me refiero a un dolor físico, sino un dolor emocional. Muchas veces la gente escapa por no afrontar ese dolor y a mí me gustaría transmitir un mensaje diferente al respecto porque en el dolor está la sanación también, ¿no? Y es como que huimos de ese dolor acostumbrándonos al dolor de no afrontarlo para de alguna manera pues trascenderlo. Totalmente de acuerdo. Fíjate que el dolor no deja de ser simplemente un efecto, no es la causa. Entonces, el dolor es una alarma que de alguna forma te está dando la posibilidad de que afrontes algo para un cambio. Es decir, no hay que interpretar una situación dolorosa, una situación conflictiva, una situación de vacío existencial como algo malo en sí, no, puede Exacto. transformarse en una gran oportunidad. Yo siempre digo, Romy,
te va a gustar esta frase. Yo siempre digo, las circunstancias conflictivas y dolorosas que transitas en tu vida, puedes convertirlas o bien en una trampa o en un trampolín. Oh, me encanta. Las personas que deciden transformarlas en un trampolín, de repente dicen, bueno, dejo este trabajo que realmente no me hace feliz. Voy a atravesar por una incertidumbre durante un tiempo determinado, pero voy a insistir, voy a persistir, no me voy a hacer trampas al solitario, ¿sabes? Voy a seguir en esa convicción. Entonces, ahí es como usas un momento de crisis como un trampolín en tu vida y no como una trampa para alimentar el victimismo, para alimentar la queja, para alimentar una serie de ideas o creencias que a veces albergamos acerca de nosotros, que básicamente nos atan a poder tomar acciones que den resultados en nuestra vida. Claro, pero creo que esto de tomar estas acciones tiene mucho que ver con, yo me lo encuentro mucho también en consulta y en mi día a día, en la gente que me rodea, que yo digo, lo voy a decir en criollo nuestro, ¿no? La gente patea para el córner, es decir, sí porque la sociedad, sí porque mi familia, sí porque no sé qué, o tengo esto, es como, vale, por ejemplo, yo puedo tener ansiedad. Ansiedad me refiero como una patología entre muchas comillas. Y la gente cree que eso lo tiene porque un día se levantó y le salió ese padecimiento. En realidad, eso son consecuencias y eso es lo que te viene a ser como la alarma del móvil, pero de la vida, ¿no? De, hey, estoy aquí para decirte algo, ¿no? No es, vale. Entonces, me parece genial esta analogía que haces porque, claro, ahí es donde dices, vale, ¿qué haces? Hay un pozo, tú puedes estar en el pozo, pero también puedes mirar para arriba donde está la luz, ¿no? Exactamente, pero muchas veces optamos por matar al mensajero. Ahora, quiero que te imagines esta situación. De repente vas en la carretera, vas con tu coche en la carretera y entonces tienes que hacer muchos kilómetros para poder llegar a un sitio y de repente ves que la alarma, o sea, la lucecita se enciende en tu coche y te avisa que te estás quedando sin gasolina. Entonces se enciende una vez, se enciende. Y como de repente Romy dice, bueno, me molesta esta lucecita que se enciende y se apaga, lo que hace es tomar un martillo y golpea la lucecita. Adiós, lucecita. Ahora, unos kilómetros más tarde, ahí se te detiene el coche igual, ¿no? Y a veces con estos avisos de los que hablabas antes, ¿no? Como la ansiedad, el dolor, el sufrimiento, lo que sea que atravesemos, justamente son mensajeros, pero no matemos al mensajero. Busquemos entender cuál es la causa de todo eso. Ahora, ¿cuál puede ser la causa? La causa puede ser haber vivido tu vida en una confusión de valores. Por ejemplo, ¿qué Me quiere decir gusta esto? eso. Sí, sí, explícalo porque me gusta mucho. Es interesante porque no nos damos cuenta, pero muchas veces estamos transitando nuestra vida según los valores sociales de nuestra sociedad, de nuestra cultura, lo que debería ser. O quizás estamos cumpliendo con los valores que nuestros padres querían para nosotros. Hay un conflicto muy grande, por ejemplo, que se da entre nuestra generación y la generación de nuestros padres, por así decirlo, ¿no? Ellos valoraban muchísimo la seguridad como un valor importante, por ejemplo, ¿no? La seguridad, tienes que tener un trabajo seguro, tienes que casarte, tener una familia. Valoraban mucho eso, y está bien, porque en la época de ellos, pues la seguridad era un valor que, bueno, te daba estabilidad y todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? En esta época nuestra, por así decirlo, que transitamos, hay otro valor que está como muy en boga, ¿no? Y la libertad. Oh, La libertad es ser bendita. tu propio jefe, trabajar de donde quieras, todo esto, ¿no? Que suena como genial y entonces como que te motiva. Pero claro, ¿qué pasa? Estos dos valores, la seguridad y la libertad, muchas veces chocan entre sí y generan conflicto, ¿no? Es Y como muchas lo veces que no nos tengo y lo que atrevemos. quiero hacer, ¿no? Es como que están ahí peleándose. Exactamente. Y justamente eso tiene que ver pues, muchas veces con una confusión de valores, porque estás viviendo tu vida según lo que te dijeron que tenía que ser, ¿no? Y cuántas veces, bueno, ahora se da mucho, ¿no? De repente llega un momento en mi vida que ya tengo, no sé, estoy casado, ya tengo mis hijos, ya tengo mi trabajo, y aún así siento el vacío, ¿no? Entonces digo, estoy mal, me pasa algo, no puedo sentir esto. No, claro que puedes sentirlo, porque te creíste una película equivocada, simplemente. Hay que volver a empezar. Me encanta. Y un poco a colación de estos tres síntomas que señalan que uno está dentro del vacío, ¿qué tres pautas le recomendarías a la gente para saber por dónde empezar? Porque al que no está,
interiorizado con lo que es el desarrollo personal, o incluso porque estás pasando un mal momento y se te nubla un poco la vista, le es frustrante también, porque es como dice, ok, me identifico con esto, me identifico con el miedo, con la frustración, con el repetir patrones o el respetar patrones ajenos, pero al momento de decir, quiero estar bien, no sé por dónde empezar. ¿Qué le recomendarías a la gente? Bueno, primero es tomar responsabilidad. O sea, Ujú. esto es muy, muy importante. Tomar la responsabilidad. Y te preguntarás, bueno, Sebastián, pero ¿la responsabilidad de qué? La responsabilidad de tener la absoluta convicción de que todo lo que te está pasando, todo lo que tú estás viendo, observando en el mundo de fuera, es tan solo un eco, es un reflejo de tu mundo subjetivo interno. Ok. Entonces, no vamos a buscar cambiar las circunstancias externas. Lo que vamos a hacer como primer paso es tomar la responsabilidad de hacer una reconfiguración de mi mundo subjetivo interno. Y para eso, evidentemente, tengo que hacer una especie de reprogramación, generalmente de mis creencias. Ujú. Creencias inconscientes que yo acepté de una forma básicamente inconsciente, no conscientemente, ¿no? Ujú. Ese es un paso muy, muy importante porque de alguna forma es el paso que permite el proceso de transformación, ¿no? Primero tú tienes que comenzar a cuestionarte todo aquello que aceptaste en tu vida, porque si a veces tomamos conciencia y te das cuenta de que el dolor que atraviesas simplemente es un dolor que estás atravesando porque está conectado a un paradigma de cómo tienen que ser las cosas. Mm. Y cuando te das cuenta de eso, dices, ah, bueno, pero si destruyo el paradigma, entonces dejo, claro, porque ese es el punto de usar un poco la programación, ¿no? Yo digo algo, siempre lo repito, ¿no? Y digo, sí, estamos programados por nuestro pasado, ¿ok? Ok. Ujú. Estamos programados por nuestro pasado, eso es verdad, es inequívoco, pero no estamos determinados por ese pasado. Somos posibilidades. Entonces, en esa posibilidad que somos, una es tomar la responsabilidad y hacer un trabajo realmente interno, intenso, para reconfigurar tu forma de estar en el mundo. ¿Mm? Eso es lo primero. Como segundo punto, podría Ujú. decirte que también comiences a gestionar tu mundo emocional, para que entiendas, oye, no eres tus emociones, Qué tampoco importante eres tus esto. pensamientos. Es muy Ujú. importante eso, Ujú. porque, bueno, y seguramente que tendrás ejemplos de esto, ¿no? ¿Qué Ujú. pasa cuando nos apegamos a las emociones? Claro, y sabes que estaba reflexionando mientras te escuchaba también, ¿no? Que hablamos de esto de los paradigmas, de la forma en la que hemos aprendido, cómo se forman nuestras creencias, ¿no? Porque algunas pues son indirectamente impuestas, otras nuestras, que muchas de las cosas que la gente tiene que cambiar ya las tiene tan normalizadas y tan naturalizadas que no creen que haya que ir por ahí, ¿no? Hace poco, bueno, yo tengo cada semana un club de lectura de mi libro en donde exponemos ideas y tal, estás invitadísimo cuando quieras. Y Uh -huh. hablábamos el otro día sobre el talento y las oportunidades, y una de las chicas del grupo me decía, no, es que yo a mi edad no lo voy a hacer. Bueno, ahí se armó, imagínate, un gallinero, porque todas nos volvimos locas, porque claro, eso es una creencia. Es Uh -huh. decir, para mí siempre son oportunidades las que tú te des, ¿no? Y ahora que tú dices somos oportunidades, a mí es que, vamos, se me ilumina el alma porque me parece tan lícito y tan cierto esto, ¿no? Y que el primer paso sea el que dices, ¿no? El de que pues el pasado simplemente, yo siempre digo que el pasado es información y no condición, ¿no? Porque al final es un poco eso. El segundo paso que decías, y disculpa que justo te interrumpí, pero es que me venía toda esta idea a la mente de que, claro, hay veces que la gente no piensa que la salida esté fuera de donde ya está. Y ojo, tampoco tiene que ser un cambio radical, porque hay otras personas que piensan, ok, pero para mejorar mi vacío tengo que hacer borrón y cuenta nueva, huyo de todo, rompo todo, y es como, no, el que tienes que cambiar eres tú, y todo lo demás ya va a ser una consecuencia, ¿no? Ni vas a tener que tomarte la Ex molestia. Exactamente, a veces, bueno, yo esto que te voy a decir lo he escuchado muchas veces, pero lo que intento es decírselo a la audiencia, pero no para que lo entiendan como una pequeña frase de post de Instagram que colocas y le das me gusta, ¿no? Sino que tiene una tremenda sabiduría, esto de entender que cuando tú cambias, todo cambia. O sea, cuando tú cambias, no es que cambie las cosas de fuera, es que tu enfoque cambia. Entonces, si tú cambias tu forma de percibir, porque al final, decimos, la gente
O sea, pensamos que vivimos en la realidad. Oye, no, no vives en la realidad. Vives en una percepción de la realidad. La pregunta es, ¿qué tan útil es la percepción de la realidad que tú mantienes en este contexto? Por ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿no? ¿Cuál es tu percepción acerca de cómo debe ser eso? En tu relación con la abundancia, con el dinero, ¿cuál es tu percepción acerca de eso? ¿No? En lo que es el trabajo, el propósito, el sentido, lo que sea, ¿no? Cualquier área de tu vida, entendamos que tenemos una percepción, una idea. Entonces hay que cambiar, si es que queremos cambiar la percepción que tenemos acerca de eso, ¿no? Ujú. Y aquí entendemos perfectamente que la vida no es lo que te pasa. La vida es como tú respondes a lo que te pasa. Y cómo Correcto. respondes a lo que te pasa tiene que ver con tus recursos internos, con el trabajo que consciente o inconscientemente estás haciendo. Y digo Y inconscientemente, hay mucha gente que son muy buenos y no han hecho nunca un curso de desarrollo personal, ¿no? sí, 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 Sí. totalmente. No, 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 totalmente. Digo, antes me comentabas, ¿no? Y hablábamos de esto y crees que también es importante no solo la predisposición al cambio, sino la predisposición al trabajo para esto, porque hay mucha gente que cree que es como, ah, bueno, voy una vez a un coach, a un psicólogo o a una charla y, ah, pero a ver, no, mi vida no mejoró después de estas 3 horas. Entonces podemos entender que esto requiere de un trabajo, pero que tiene que ser un trabajo agradable, más allá que eso implique dolor, ¿no? No sé, a mí es que yo me amigué mucho con esto, con los años, ¿no? Porque yo he sido el cliché de todas las terapias, de todos los todos, y hoy en día pues me encuentro en el lugar en donde estoy y muy satisfecha de estarlo, pero me pasaba esto también, ya me acuerdo de ir por primera vez a un coach y decirle, bueno, va, dime qué tengo que hacer, pero te pago por hora para que me des las soluciones, y me daba miedo el dolor, yo me enfadaba primero, después me ponía triste, uno de mis grandes desafíos era liderar un poco mi orgullo. Entonces, la gente le huye a esto, no quieren, digamos, sacrificarse por un resultado. ¿Cómo podemos hacer para que la gente entienda que esto sí merece ese intento, esa acción, no la pena? Porque esto es un estilo de vida, ni siquiera es algo que tú haces una Claro. vez, ¿no? Bueno, básicamente tú te has dedicado mucho en el campo del deporte, ¿no? Y sabes perfectamente que el entrenamiento físico funciona igual, ¿no? A veces la Ujú. gente va una semana al gimnasio y hace una cosa, ya quieren obtener resultado, ¿no? Y luego se van a casa y comen de una forma muy poco saludable y bueno, eso pasa un poco igual, ¿no? Es decir, la gente viene pues, a un curso o viene a una formación o viene a una terapia y te lo voy a decir de una forma muy, muy, muy fuerte, ¿no? Es una frase de Richard Bandler, uno de los co-creadores de la PNL. ¿Estás preparada? ¿Estás Espera que preparada? me acomodo, ya estoy. Sí, porque es un poco fuerte, pero al final lo que tenemos que tener en cuenta es la metáfora que lleva detrás, ¿no? Bueno, Bandler dice que, bueno, las personas que vienen a terapia muchas veces tienen una máquina de hacer mierda en su cabeza, ¿no? Cuando viene a la terapia, el terapeuta apaga esta máquina de hacer mierda. Pero como a la gente le encanta el olor a mierda, cuando se van, vuelven a encender. Sí. Entonces, por favor, no se queden con el insulto o lo grotesco de la frase, sino quédense con la metáfora que hay detrás, que es lo importante, ¿no? Por eso digo que la comunicación también tiene este poder, ¿no? Este poder de atravesar a veces la parte lógica e instaurarse en la parte inconsciente. Me parece Y a veces de una genial. forma así. Sí, no, no, y aparte te digo una cosa, yo soy súper metafórica hablando y también a veces rozo lo soez, pero porque pienso que al final la vida también es eso. Y cuando yo le hablo esto a la gente, le digo, bueno, ahora te toca sentarte a tomar un cafecito con tu montaña de mierda, pero la buena noticia es que la mierda también es abono, si tú quieres, ¿no? Entonces no nos quedemos solamente con esa máquina, porque esa máquina de hacer mierda, pues igual es la misma máquina, con la misma capacidad de producción, pero para obtener esta vez un resultado diferente, ¿no? Pero me ha encantado. Es que aparte, bueno, vos sabés que la PNL para mí es la gloria y creo que si nos adentramos un poquito en eso en la vida, no digo ahora en esta entrevista porque si no nos quedamos ya, hacemos ahí un non-stop, eh, es mágico para la mente y que realmente existen herramientas, existen aplicaciones, existen soluciones, que la gente no se quede solo con esto de, no que quizás pueda haber gente que vea esto y diga, ah, ok,
lo que yo tengo es un vacío existencial. Y ahora, ¿cómo me llamo? Vacío existencial. No, espérate. ¿No? Claro, porque esto pasa, que, sí, eso es lo que tengo yo. Bueno, vale, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿No? Que no nos quedemos solo en el diagnóstico, sino en el tratamiento, en el pasar a la acción para representarnos a través de esos desafíos que nos pone la vida. Por supuesto, y aquí hay algo muy importante que debemos comprender, que en todo proceso de cambio y transformación, o sea, los cambios no son un evento, son un proceso. Qué bueno. Es decir, claro, y esto es un poco lo que decíamos antes, ¿no? La gente a veces quiere algo como rápido, quiere algo que... No, 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 pero los cambios son un proceso, no son un evento. Si has llegado hasta aquí es porque ya estás dentro de ese proceso de transformación, ¿no? Entonces, a veces se trata de tener paciencia, a veces se trata de entender que necesita una reconfiguración interna, a veces se trata de tomar decisiones que son dolorosas, pero que hace falta tomarlas porque es lo que, digamos, que el momento amerita, por así decirlo. Pero básicamente es encontrarle sentido, encontrarle propósito a tu existencia, ¿no? Shakespeare decía, si no tienes un propósito en tu vida, invéntatelo, pero Qué tenlo. bueno. O sea, como, no es que sea una obligación, ni mucho menos. Y a veces dice, bueno, no sé cuál es mi propósito. Simplemente conecta con algo que tiene que ver contigo. A veces algo que traes incluso desde tu propia niñez. Yo me dedico a la comunicación y, claro, yo cuando era pequeño, recuerdo que habían cosas que me conectaban con la comunicación. Mi padre era un contador de historias. Entonces yo cuento historias. Sí, A lo que me refiero es que hay que mirar nuestra propia historia personal, honrarla y atar los puntos, como decía Steve Jobs, ¿no? sí, Atar los puntos. Vamos a encontrar información acerca de qué es aquello que nos da sentido, ¿no? me ¿Y por qué encanta. el sentido? Porque es el motor motivacional más fuerte que existe. Pasar del vacío existencial a la plenitud del sentido, ¿no? Ujú. Me gusta Y mucho. no hay que olvidar que sentido puede tener cualquier situación, circunstancia, aunque sea una situación dolorosa, difícil, complicada. De hecho, el propio Viktor Frankl pudo encontrarle sentido a su existencia dentro de un campo de concentración. Entonces, ese es el punto, ¿no? Qué genial. Pensaba un poquitito a colación de lo que hablábamos al principio, que por suerte también, y esto ya lo estamos transitando nosotros, el mundo en general de a poquito está despertando en el sentido de que se hacen preguntas nuevas, que la gente está más dada al autoconocimiento. Entonces, claro, ¿no? Hablamos desde lo individual, porque en definitiva es lo que a casi todos nos importa, ¿no? Es decir, vale, yo quiero ser feliz, yo quiero estar bien, y a veces nos olvidamos sin quererlo de nuestro entorno, ¿no? Y hablábamos al principio de tu proyecto de Érase una vez. A mí me gustaría dedicar un ratito de esta entrevista a eso porque para mí es súper importante. Yo al principio de empezar con el coaching quería dedicarme a adolescentes, quería dedicarme a la gente del futuro, porque realmente a mí me preocupa mucho el mundo, independientemente de que yo esté en él o un día deje de estar de forma física, ¿no? Y qué importante es, pues, sentar este precedente, pues, sembrar esa semillita. Entonces, ¿de qué manera o cuál es el sentido de tu proyecto Érase una vez? O sea, me gustaría que me lo expliques un poquito. Sí, bueno, el sentido básicamente es aportar semillas de sabiduría para que los niños, cuando sean adultos, puedan de forma inconsciente recuperar las grandes enseñanzas que se dan en este curso, que es un curso básicamente de desarrollo personal para niños. Pero Ujú. claro, la intención era, ¿qué puedo utilizar yo? ¿Qué tengo yo en este momento que pueda ser de utilidad para sembrar esas semillas de sabiduría, ¿no? Y tú sabes que a mí me encantan las historias, los cuentos, las Sí, metáforas, las fábulas, las parábolas. Realmente es una forma de comunicación que para mí tiene un gran poder, ¿no? ujú. Entonces he utilizado 33 historias que no son historias infantiles, esto es muy importante, son Ah, historias extraídas de diferentes tradiciones del mundo con metáforas que son muy, muy profundas, ¿no? Y que básicamente hablan acerca de ciertos valores como la amistad, como el agradecimiento. ujú. Hay otras metáforas que hablan acerca de la importancia de cuidar tu diálogo interno, acerca de la importancia del desapego. Bueno, son 33
historias, Ujú. ¿no? Todas ellas muy bonitas, pero básicamente es eso, ¿no? Es que los padres tengan una herramienta para poder sentarse con sus hijos a escuchar y ver esas historias y poder luego armar una especie de discusión acerca de qué se ha aprendido, tal, tal, tal. Es muy bonito, es muy reconfortante. Sí, porque creo que también algún padre te lo comprará con la idea de contárselo a sus hijos y al final se lo deben acabar aplicando ellos también, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso también entra como parte de la intención de esto, ¿no? Ajá. Es básicamente, está disfrazado de curso para niños, pero en realidad también es una excelente herramienta para cualquier persona que quiera alimentar su niño o su niña interior, que es algo que también necesitamos conectar con eso, ¿no? Y de hecho hay gente que lo ha comprado justamente para su niño o para su niña interior. O sea, qué Entonces interesante. estamos Mira, muy, no me lo muy había felices. planteado desde ese lugar, pero es verdad que, aparte, es como que le tuviéramos miedo al niño interior, porque cada vez que uno habla de conectar con el niño interior, en lugar de pensar, hostia, sí, de cuando me divertía, de cuando tenía ilusión, de cuando tenía tal, piensan como, uy, voy a conectar con una herida solamente, ¿no? Es conectar con una parte tuya que puede ser que tengas un poquito olvidado. Esto es como cuando abres la caja esa de fotos viejas que tenés abajo de la cama y que sí, puede oler a humedad o lo que quieras, pero cuando lo abres empiezas, ah, mira este día, mira este tanto. Pues esto es un poco lo mismo, también es conectar con eso que está dentro tuyo desde un lugar de creación también, ¿no? Bueno, y esa creación de la que hablas, la tenemos de forma constante, ¿no? Ujú. Nosotros podemos, es decir, hay gente que ha tenido infancias que quizás son muy dolorosas y terribles, ¿no? Pero todo tiene que ver con el enfoque, todo tiene que ver con cómo te lo representas internamente, ¿no? Había un pintor llamado Jim Daly, llamaba, que este hombre pintaba, los cuadros que pintaba eran de recuerdos de cómo a él le hubiera gustado que fuesen. Ostras. Entonces eran todos cuadros hermosos de su niñez, ¿sabes? Que en realidad no había sido así, pero él pintaba los cuadros de recuerdos como a él le hubiera gustado que fuesen. Y solamente eso reconfigura su propia forma de percibir su pasado. Entonces, esta posibilidad que tenemos a través de este aparato cognitivo tan maravilloso es increíble porque tú puedes pintar realmente el cuadro que desees en tu vida pasada, incluso visualizar un cuadro hermoso para tu vida futura. ¿Es útil? Yo considero que es tremendamente útil. Me encanta y sobre todo eso, que la gente tenga en consideración la cantidad de herramientas que otras personas, como por ejemplo tú, han puesto a disposición de aquellos que, como te decía, en su momento no saben por dónde empezar o no saben hacia dónde ir. Y mira, me pasó hace un par de días que publiqué un artículo en un blog y una persona contestó enfadada porque yo hablaba de gestionar la actitud para los propósitos y decía, claro, es muy fácil hablar de actitud. Y esto es verdad que a mucha gente le molesta porque creen que lo apelamos desde un Mr. Wonderful, ¿no? De, bueno, ponte una frase de, ay, la actitud es todo, ¿no? O sea, yo siempre hablo desde la responsabilidad, de hacernos cargo de las cosas. Entonces, ¿qué mensaje podés darle a la gente cuando habla de esto, ¿no? Porque parece como que sí, sí, lo escucho y suena lindo, sí, sí, parece fácil, entre comillas, pero ¿cómo la gente puede tomar conciencia de la actitud? O sea, ¿qué te despierta el detectar tu actitud, no? Porque la gente cree que lo está haciendo bien la mayoría de las veces. Ujú. Bueno, yo más que hablar de actitud, a mí me gusta hablar de algo que está por debajo y digamos que precede a la actitud. Es Ajá. decir, eh, ese estado emocional. Si tú puedes hacer consciente de que puedes construir estados emocionales de alto rendimiento o estados emocionales plenos de recursos, entonces tú logras tener una actitud proactiva, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se construye un estado emocional pleno de recursos? Básicamente depende de tres cosas. Número uno, depende de lo que te dices constantemente, es decir, esos pensamientos que de alguna forma, como en forma de diálogo interno, te estás diciendo. Por ejemplo, te levantas por la mañana, ¿qué te dices? ¿Qué es lo primero que te dices en el momento? O sea, tener mucha ecología para detectar ese tipo de pensamientos que no queremos en nuestra vida, entonces los apartamos, ¿ok? Número uno. Número dos, películas mentales. Mira, somos grandes directores, maquilladores, productores y actores de nuestras propias películas mentales. Total. La pregunta es, ¿qué películas mentales te representas internamente? ¿Películas de acción, de amor, de aventuras o auténticas películas de terror? ¿Mm? Entonces, tienes conciencia de eso, de primero, diálogo interno, segundo, de tus películas mentales y tercero, de algo quizás más sencillo de detectar, que es tu fisiología.
Es decir, el estado de tu cuerpo. ¿Has visto a una persona, Romy, en algún momento en tu vida que estuviera en esta posición? Ay, de verdad que mi vida es terrible, la paso muy mal y no tengo ninguna actitud. Es difícil, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que entender que la fisiología, el estado de tu cuerpo, ya te está dando un montón de información. Que quieres tener una mejor actitud, una actitud más útil, por así decirlo, entonces toma conciencia. ¿Qué te dices? ¿Cuáles son las películas mentales que te representas internamente? Y toma conciencia de tu fisiología. Gestiona eso y vas a conseguir una actitud útil y proactiva. Estoy segura que en este momento la gente que te haya escuchado se habrá acomodado en la silla y se habrán puesto más rectos y habrán dicho, a ver, ¿no? Porque fue mi primera reacción, te estaba escuchando y pensé, ponte recta. Pero Bueno, es real. porque no tenemos conciencia, no tomamos conciencia muchas veces de la importancia de la fisiología. Es muy real. Yo durante una época, bueno, cuando descubrí a Amy Cuddy o Cuddy, depende cómo lo queramos representar, que ella habla, ¿no? De esto, de las poses, ¿no? De empoderadoras. Yo durante una época de mi vida que fue muy dura, las practiqué y te puedo prometer que a mí me cambiaba la manera de iniciar el día. Se abría los ojos, dedicaba un ratito primero a sonreír, un poco por inercia hasta que mi cuerpo como que entendía que estaba sonriendo, después me ponía de pie y estaba un rato y a mí me servía. Yo soy muy de probar las cosas también. A mí me encanta decir, a ver, esto, a ver cómo, a ver, lo aplico en mí, funciona o no funciona. Y es cierto. Y se nota incluso hasta de manera inconsciente, porque seguro que cualquiera de las personas que está por ahí, o vos mismo o yo misma, nos pasa de que cuando tenemos el día bueno ya notamos que uno va con otro brío, ¿no? Como que vas con el pecho más hacia afuera, esas ganas de comerte el mundo y otros días parece pues que el mundo también se lo está comiendo a uno. Entonces está bueno que hagamos estos escáneres, ¿no? De lo que decías, el Ujú. diálogo, la película, la fisiología e ir jugando con encontrar ese equilibrio, esa armonía, ¿no? Totalmente, y crear realmente un hábito de pensamiento predominante, porque finalmente respondemos a los pensamientos predominantes que tenemos en nuestra vida. Es decir, yo trabajo mucho en la observación del lenguaje no verbal, y no sé lo que la gente piensa, ¿ok? Pero puedo saber qué tipo de representaciones internas se hacen. O sea, no sé específicamente lo que está pensando, pero sí te puedo decir si lo que está pensando realmente es algo agradable o desagradable. Y solamente por el lenguaje no verbal, porque la gente te lo está diciendo. Estamos comunicando todo el tiempo. Entonces, la idea es crear un hábito de pensamiento, entender que el cuerpo responde siempre a la mente. La mente es creadora. La mente es creadora. Entonces, por eso hay ciertas actividades que son como de mucha utilidad, ¿no? El mindfulness, la meditación, el silencio, el ordenamiento. Básicamente, tener un ordenamiento interno que luego termina reflejándose en la realidad que tú luego transitas, ¿no? Finalmente tenemos que entender el resultado de cómo nos representamos la realidad hace que luego padezcamos cosas en nuestra vida o las vivamos como momentos súper felices. Correcto, y hasta a Y veces las padecemos en el cuerpo también, ¿no? bueno, claro, por supuesto. Sí, 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 O sea, la totalmente. mente crea. Sí, 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 mira, esto que comentabas ahora de las diferentes técnicas, yo a veces explico en sesión, ¿no? Que digo, yo envío deberes, muchos de los deberes que envío, pues los creo a partir de lo que la persona me está aportando. Y a veces la gente se queda como, ¿y para qué me pides esto? ¿Para qué te lo digo? No necesariamente si a ti pues te duele el dedo, te mando hielo para que te lo quites, igual te digo, cómete una hoja de menta, pero resulta que eso te va a acabar haciendo que te deje de doler el dedo, ¿no? Para decirlo de una manera metafórica. O a veces es Sí. como introducir a esa, hay gente que yo si vengo y le recomiendo mindfulness, me van a decir, sí, mindfulness tú y tu abuela. En cambio les digo, te hago una propuesta, empieza a integrar 1 minuto de respiración al día. Solamente mira cómo respiras. 1 minuto, no más, ¿no? Uno empieza negociando y la gente se queda muy, ¿para qué? Y luego te acaban diciendo, sí, al final estoy haciendo 5. Oh, qué bien me ha venido porque como que la cabeza me va mejor. He pensado. Entonces a veces uno también tiene que jugar, ¿no? Con estas cosas para que, bueno, para que se acaben integrando hábitos y que el hábito un poco también se adapte a lo que decías, al carácter de la persona, a la forma de filtrarlo para que lo haga suyo también. Hagamos de nuestra acción nuestro mejor legado. Ah, me encanta. Hagamos de nuestra acción nuestro mejor legado. Y sí, por supuesto, tener conciencia de lo que de lo que está pasando en nosotros. Y al final, cuando de repente tú dices, entras en un estado de merecimiento, te pones en contacto con tus dones, tus talentos, ¿y qué pasa? Pasas a la acción. Y de la acción obtienes resultados. Pero ¿qué necesitas antes? Necesitas todo ese trabajo interno, a veces de merecimiento, a veces de creación de un estado emocional pleno de recursos,
para ponerte en contacto con eso, que son tus talentos, tus dones, tus virtudes o aquello que deriva de tu experiencia. Te pones en contacto con eso, pasas a la acción y de la acción obtienes resultados. Que no obtienes los resultados que estabas esperando en tu vida, no importa. Los fracasos no existen, solo hay información. Te retroalimentas de eso y vuelves a tomar una acción sin perder el objetivo, sino únicamente cambiando la ruta para llegar hacia eso. Y es un trabajo qué genial. de feedback constante. Sí, 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 y tiene que ser maravilloso y que la gente entienda también que estos términos que usamos, ¿no? De entender lo que es, pues, conectar, encontrar el sentido, trascender, no es que es algo destinado a unos pocos, todos lo tenemos y no necesariamente todo tiene que ser ni álgido ni maravilloso, ni, o sea, simplemente que cada uno le encuentre ese sentido y esa aplicación a su vida de toda esta información de la que estás hablando, Sebas. La verdad que espero que esto le sirva a un montón de gente. A mí me sigue sirviendo, a mí es que estas cosas, digo, egoístamente las hago para mí, porque me llevo un regalo cada vez que hablo con gente como vos, en donde uno reconecta, la cabeza a mí me va a mil porque empiezo a pensar cosas diferentes. Ahora yo sé que me voy a quedar con la película ahí en la cabeza y la verdad es que se agradece muchísimo que haya gente como tú que tenga esa predisposición también de trabajo hacia los demás, ¿no? Que nos cuesta a veces, es como, ay, si miro para adentro no puedo mirar para afuera. No, sí hay lugar para todo, solo hay que encontrar eso, ¿no? Esa armonía y esa constancia de alguna manera. Sí, por supuesto, y además que el estado quizás en el que está la persona que nos está viendo ahora, que quizás no está muy bien, simplemente es algo temporal y que luego realmente, para mí por lo menos el sentido de todo esto es la contribución, ¿no? Es contribuir. Yo he pasado muchos momentos muy difíciles y complicados en mi vida, he estado inmerso incluso en el vacío existencial, pero es lo que decía antes, no fue un trampolín para poder reconectar con algo más. Y por supuesto que tengo momentos en los que estoy mal o lo que sea, pero aquí es, ¿qué me ayuda? La contribución. Y esto que estamos haciendo ahora, este pequeño espacio en el que estamos conversando, estamos muy a gusto, también tiene un fin mayor, ¿no? Que es no saber a él le puede llegar este mensaje, de qué forma podemos afectar a las personas positivamente. Y eso es hermoso. Y yo te quiero agradecer por el espacio. Es muy bonito que tengas este enfoque, esta predisposición, estas ganas de hacer estas cosas, sobre todo porque nunca sabemos, ¿no? Nunca sabemos a quién le pueden llegar estas palabras y cómo le pueden afectar en su vida. Sí, Muchas la gracias de verdad es verdad por eso. que no, gracias, gracias a vos, sobre todo porque me estás dando este espacio que para que la gente lo sepa, Sebas ahora está en México, estamos a una diferencia de horario, él me está dedicando tiempo en un día que se lo iba a dedicar al descanso, pero me encantó porque él me dijo esto para mí no es trabajo, es una persona generosa, para mí la generosidad es clave y es alguien que nunca me dice que no cuando le pido que me tienda una mano me da las dos. Así que nada, te voy a dejar que aproveches tu descanso. Eh, Ahora sí, Sebas, nada, mil gracias por este ratito. Antes de despedirte, me gustaría que le transmitas a la gente, igual luego lo vamos a poner también por escrito, dónde pueden encontrarte y los cursos, las cosas que estás haciendo actualmente. Bueno, simplemente pueden encontrarme como Sebastián Darpa, tanto en Instagram, en Facebook o en LinkedIn. Y realizo formaciones de forma presencial, también tengo cursos online, tienen toda la información en la página web www.sebastiandarpa.com. Y para despedirme, simplemente quería, si me dejas, una frase que me gusta mucho, que dice algo así como, cuando ya no somos capaces de cambiar las circunstancias que transitamos en nuestra vida, nos vemos ante la enorme responsabilidad de cambiarnos a nosotros mismos. Cuesta seguir hablando después de esta frase, pero no puedo necesito volver a darte las gracias. Gracias de nuevo. Quería sobre todo, que ahora estaba pensando, dedicarle el programa a Pau Solís, que es un seguidor tuyo, un amigo mío, que está en una nube desde que te ha conocido. Le hemos aportado muchísimo. Ha sido una de esas personas que lo escuchó y el alma le despertó. Sé que se va a morir de amor cuando escuche esta dedicatoria, así que Pau, esto es para vos y ojalá que te siga multiplicando Déjame el valor. decirles, ¿no? Entonces, Pau, de verdad, un fuerte abrazo y ya sabes, ¿no? Esa llama, ese fuego interno se ve nuevamente avivado el día de hoy para que pueda ser una antorcha encendida para toda la gente de tu entorno. Un abrazo, Fantástico. Pau. Mil gracias, Sebas. Y bueno, hasta aquí Inspirados, un programa creado cada vez más para inspirar. Nos vemos próximamente por aquí. Un besito a todos. Muchas gracias.